Bueno, doctor Francisco Javier Tostado, bienvenido una vez más a tu espacio aquí en nuestra comunidad de curiosidades, historias, ginecología y mucho más. Yo creo que hoy el tema realmente es un tema muy, muy interesante, sobre todo por la repercusión que tiene, ¿no? La prematuridad, esos bebés que nacen antes de tiempo y que, bueno, ya sé que tienes bastante material ahí, además de curioso, interesante, que nos abre los ojos y la puerta a todos esos avances que tenemos hoy en día en el 2022. Bueno, bienvenido una vez más aquí a tu espacio. Nada, muchas gracias otra vez por invitarme a tu espacio. He tenido mucho Y éxito, no creas, al principio te recuerdas que sí, hablábamos, bueno, la historia y tal, pero bueno, yo siempre te lo digo, la forma como tú lo cuentas es, engancha y eso es una labor súper, súper, bueno, difícil, la verdad. A ver qué nos trae hoy de prematuridad. sí, mira, hoy creo que es un tema que puede interesar también bastante, que es el hecho de la prematuridad. De hecho, nacer prematuramente antes era sinónimo de sentencia de muerte, ¿no? Y ni tan siquiera se molestaban en intentar reanimar al recién nacido, ¿no? Se preocupaban más por la madre, que sobreviviera la madre si es que había habido alguna complicación en el parto, y al niño, pues al recién nacido lo dejaban ahí a un lado, ¿no? Y no le daban tanta importancia. Y de hecho, la prematuridad sigue siendo un problema muy importante que, a pesar del avance científico y tecnológico que hemos desarrollado estos últimos años, este último siglo, mm, es curioso, no conseguimos disminuir de manera significativa la incidencia de la prematuridad, ¿no? Lo que quizás se ha mejorado es la respuesta o no, la recuperación que puede Sí, haber. sí, sí, por supuesto. Se salvan muchos prematuros que antes se daban por muertos. Pero bueno, seamos conscientes. El hecho de nacer prematuros, esta incidencia sí que se ha disminuido, pero sigue siendo muy elevada a pesar de todos los avances. Mm, si quieres, quizás comentar que la OMS define como prematuro el parto que se produce antes de las 37 semanas de gestación, Correcto, ¿vale? sí. Y claro, no es lo mismo nacer a las 37 semanas que un feto que nace a las 34 o que nace antes de las 28 o a las 25 semanas de gestación. Por supuesto, lo que es la morbimortalidad se incrementa mucho de forma inversa a las semanas de gestación. Y es tanto el problema que, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud, cada año nacen 15 millones de niños prematuros y la cifra sigue aumentando. ¿Eh? La Increíble. cifra sigue aumentando. O sea, se calcula que hay una tasa de nacimientos prematuros entre el 5 y el 18% de los recién nacidos de todo el mundo. ¿Eh? Hablamos de todos los países, de, Incluyendo pues, primer mundo, desarrollado, primer subdesarrollado. mundo O sea, o eso cualquier sitio. significa Pero que de cada, sí, un 10%, o sea, de cada 10 uno es prematuro, de cada 100 10 son prematuros, para ponerlo en un promedio, un contexto, ¿no? sí, Interesante. sí, sí, sí. O sea, es un tanto por cien, pues realmente si te lo paras a pensar, muy elevado con lo que esto significa, porque ¿no? Un niño prematuro, si tiene la suerte de nacer en un país o en un medio, en una ciudad donde se le pueden pues Tiene todos los ayudar con recursos. tratamientos, representa un gasto sanitario, si ya estamos pensando un poquito en el gasto sanitario, muy importante. O sea, que realmente es un tema que no es baladí, es un tema pues muy importante. Es Sí, lo sí. que tú comentaste al principio, que lo ideal no es, o sea, además de obviamente recuperarlos cuando nacen y sería evitarlo, pero que es lo que no se ha logrado, es evitar la prematuridad, ¿no? Eso es lo que, recuperarlos pues con el Claro, avance, pero eso representa un costo económico y un costo emocional, un costo en todo, porque la familia está ahí pendiente, los bebés, un esfuerzo, la mejor incubadora sí, es barriga, entonces, sí, sí, sí. Además, cuenta que la prematuridad a veces, bueno, en la mayoría de las ocasiones no se reconoce el motivo que lo ha causado, ¿no? Porque de hecho la etiología suele tener varios factores, es multifactorial, ¿no? Y sí que sabemos que hay factores que lo predisponen, ¿no? Igual
entre un 30 y un 50% de las veces dices, bueno, pues mira, es porque la madre pues era fumadora, Mm. eh, consumía drogas, cocaína, heroína, tenía antecedentes de partos pretérmino, o sea, prematuros o abortos tardíos previamente, o tenía miomas en el útero, ¿Alguna o, patología sí, sí, o padecía similar? de una Antiguamente, infección urinaria, sí. sí, antiguamente que se colocaban, hoy en día pues se hace una selección y se coloca un solo embrión en la fertilización in vitro, pero antes eran dos, tres, cuatro, entonces También, también, sí, 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 a sí. veces llegan a la consulta, no sé si a ti te pasa lo mismo y dicen, no, yo quiero dos de una vez. Y mira, dos es porque todavía no has tenido uno, porque ya un embarazo de uno solo, ¿no? Pero se Sí, asocia sí, sí. mucho la prematuridad, bueno, yo me imagino que tendrás curiosidades de esta, porque la prematuridad se asocia mucho a problemas o que el niño va a quedar mal, ¿no? Y realmente los avances pues han permitido que esos niños, bueno, pues crezcan y se desarrollan en esa primera parte inicial, en esos primeros meses más lento, pero luego normal, ¿no? Sí, 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 sí. Menos mal. Eso, claro, yo he puesto quizás el punto de vista negativo, pero tenemos el punto de vista muy Sí, positivo. pero me Que, interesa que ponga ese punto negativo porque bueno, estábamos conversando antes de grabar esto, que se ha banalizado mucho tanto el embarazo como el parto y son un proceso realmente complejo donde nosotros los ginecólogos estamos para tratar de evitar complicaciones, no somos dioses, no somos magos y entonces la paciente necesita entender que hay riesgos y que los riesgos hay que evitarlos haciendo un buen control prenatal y pues mira, en la medida que esté al alcance de la persona, eso es muy importante, no es que seamos negativos, pero la prematuridad es una situación que realmente nadie quiere y es así, no es algo, lo que hiciste me gusta porque no, el embarazo es un proceso súper complejo y bueno, ¿qué te cuento del parto y eso? Entonces, son dos vidas, yo siempre haciendo ese paréntesis aquí ahora, es como si fuera un trasplante porque la madre solo aporta la mitad, bueno, no siempre, pero imagínate los procesos de fertilización y eso, pero la carga que llevan es la mitad, lo otro es algo extraño al cuerpo, entonces eso es un infecto más o menos, se sobrecarga el cuerpo, es un proceso complejo, sí, sí, veanlo sí. como lo vean. Sí, sí, y gracias a Dios el buen control de un embarazo, que es tan vital, hace que, por ejemplo, si tiene una infección de orina que no se trata, puedes evitar que esa infección de orina se complique y pueda llegar a un parto prematuro. O sea, algo tan que no le puedes dar tanta importancia, quizás, porque simplemente es una infección de orina y eso puede llevar a un parto prematuro si se complica. Y para eso el buen control, ¿no? Del embarazo con el profesional. Sí, 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 es verdad. Así que bueno, haciendo ese paréntesis de remarcando la importancia de lo que es la prematuridad, yo sé que nos tienes varias sorpresitas ahí porque, bueno, y ahora van a venir las cosas positivas, que es lo que haciendo ese Sí, paréntesis, remarcando la importancia de evitar la prematuridad. ¿Qué nos puedes contar así de cosas curiosas de esos bebés que nacen antes o qué cosas tienen? Bueno, bueno, pues sí. bueno, comenta tú y después yo digo una curiosidad que te tengo guardada, que después que comentes tú, Ajá. te tengo una sorpresa. Pues mira, no sé, podríamos empezar con personajes de la historia que, bueno, que han sido geniales, ¿no? Y que, bueno, cuando nacieron prematuros y de hecho se les dieron por muertos al nacer o casi por muertos, ¿no? Y la providencia quiso que no fuera así y bueno, y han desarrollado estas genialidades que nos han quedado ahora. Por ejemplo, empezaré nombrando a Isaac Newton. Isaac Newton, que nació a mediados del siglo XVII, se dice que fue siete-mesino, nació con 7 meses. Bueno, Imagínate, realmente en aquella época nacer con 7 meses de gestación te la jugabas a no sobrevivir, pero él no solo sobrevivió, sino que llegó a ser uno de los científicos más grandes y reconocidos que ha dado la ciencia hasta el día de hoy, ¿no? sí, También encontramos a Voltaire, al filósofo Voltaire, que tras el parto no le daban más de una hora de vida, incluso le decidieron bautizar porque ya veían que se iba a morir y no, se equivocó, se equivocaron todos porque llegó a vivir hasta los 84 años. imagínate. Y Francisco, disculpa que te interrumpa, esto estamos hablando, aunque yo siempre sé que a veces te hago preguntas porque
tú me estás contando esto como lo está escuchando el primero que está viendo el vídeo, que yo no he leído los posts, no he, ¿en qué fecha más o menos, o sea, en qué fecha nacieron, en qué siglo nos estamos remontando? Solo para que tengan una idea de que ahí había cero avances de nada, ¿eh? Cero. Bueno, cuenta que a partir del siglo, estamos en estos personajes que son del siglo XVIII, XIX, y ahora comentaré alguno del siglo XX también. Mira, encontramos a Napoleón. Napoleón también nació prematuro. A Darwin, Wow, pero aquí al ya, pintor, tenemos pintores, por ejemplo, a Renoir, tenemos bueno, a Víctor Hugo, al escritor, tenemos a Churchill, imagínate. Todo esto que tú también, estás mencionando han nacido 7, 8 meses en una época donde ya desde el nacimiento estaban como desahuciados, después tuvieron que seguir creciendo, desarrollándose bajo un estigma de que nació prematuro y luchar contra, bueno, me imagino las ideas que tenían, dirían, bueno, porque como que nació prematuro, ya, ¿no? Sería algo así, sí, ¿no? sí, Este está sí. loco porque nació prematuro o lo que sea. Increíble, ¿eh? Sí, sí, nacieron prematuros y de hecho casi les daban por muertos, pero imagínate. Y tenemos bueno, os comentar a Einstein, por ejemplo. Einstein también nació prematuro a finales del siglo XIX, estamos a finales del siglo XIX, en Alemania. De hecho, ya sabemos quién fue Einstein, ganó un premio Nobel de Física y bueno, ya No fue, sabemos que fue no el fue genio que cualquier fue. persona, ¿eh? Ahora, te tengo una sorpresa porque yo nací prematuro también. Ah, sí. Pero oye, pero no soy ninguna mente brillante, pero nací Bueno, de pues mira, siete un meses, buen ejemplo de... 7 meses y tuve un tiempito en la incubadora, pero fíjate, para que tú veas, yo siempre me echando, tú sabes que a mí me gusta, yo me río y entonces cuando nace un prematuro trato de decirle a la madre, porque es verdad que se preocupan. Ahora tengo más herramientas porque me estás comentando personajes que son realmente, bueno, de los 10 que has mencionado, pues 5 tienes que conocer. Entonces, es una forma de hacerle ver que hoy en día en el 2022 pues puedes ir para adelante. Ya no me tengo que poner de ejemplo yo, que yo me pongo el digo, oye, mira, No, yo no, pero muy bien. Oye, no sabía que que habías sido prematuro, pero bueno, está bien en el tema que... está buena, la cuento rápido porque yo soy gemelo, mi mamá es ginecólogo y en la época que yo nací, que no, bueno, 40 y algo tengo, largo, y pensaron que eran uno solo, ¿eh? Y entonces mi mamá es ginecólogo con sus ginecólogos amigos al lado, eran 3 que estaban ahí con ella, y nace mi hermana, y claro, todo el mundo celebrando, y mi madre, oye, que aquí viene otro, que aquí, y le decía, ella se llama Teresa, ¿no? Teresita, Teresita, pero tú sí, pero por favor, siempre estás con lo mismo, eres una pesada, que aquí viene otro, que aquí... Y nací yo, imagínate los avances que ha habido. Gemelar en ginecóloga, que bueno, en esa época Venezuela estaba muy bien, o sea pues mira, pasó desapercibido, nací yo y ahora no me tengo que poner ejemplo yo nada más, sino a todas las personas que han nombrado, pero es súper interesante, ¿eh? Yo desconocía que había, bueno, como estos, muchísimos más, incluso anónimos, que habrán hecho cosas grandiosas, ¿no? Sí, de hecho hay otro personaje también que es muy curioso, que es Pablo Picasso, pintor, Imagínate, que bueno, el parto fue un poquito complicado y la madre pues nació muy débil, ¿no? Y entonces Picasso nació tan débil que casi ya lo consideraban también como muerto, lo dejaron a un lado ahí arrinconado en una mesa y para, bueno, poder dedicarse a asistir a su madre. Y fue su tío, un médico llamado Don Salvador, que entró en ese momento en la estancia fumando un cigarrillo. En aquella época y lo vio no era raro ver que el médico entrara con un cigarro en la boca mientras atendía a sus pacientes. sí. Y al ver al recién nacido ahí acostado, casi sin vida, le tiró humo en la cara. A lo que reaccionó con una mueca y dice con un fuelle de furia ahí, como enfadado, ¿no? Y mira, y sobrevivió Picasso, ¿eh? Madre mía, wow, pero es que son cuentos curiosos, ¿eh? Bueno, yo me divierto mucho y de verdad que se aprende. Y yo te tengo una pregunta que no sé si la vas a poder responder, pero yo creo que sería interesante. ¿Todos nacieron por parto o uno de estos fue cesárea? ¿Lo desconoces? Que yo sepa, son todos partos Ok. vaginales por abajo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y es más porque antiguamente, sobre todo, incluso no, bueno, o nosotros mismos, que la cesárea estaba como que había menos recursos y
muchos dicen, bueno, pero es que nació por cesárea hace 50 años, o sea, es que era más riesgoso la cesárea en los medios que se hacía, llamaba más la atención. Prematuro y por cesárea, o sea, sería una cosa, wow, y que sobreviva, porque eran Sí, otros sí. tiempos, ¿no? Muy Sí, interesante. sí, de hecho, si quieres, más adelante podemos hablar del tema de la cesárea a lo largo de la historia y un poquito cómo se desarrolló y el parto en otras culturas, cómo lo hacían. Es un tema muy interesante también. Eso da tela para cortar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, que a ver, ¿qué otras cositas? Bueno, Picasso me sorprende, ¿eh? Porque, wow, Sí, imagínate, sí, sí. con un instrumento casero, no lo hagan, ¿eh? Ahora no lo hacemos porque está prohibido, ¿eh? Pero bueno, menos mal que el tío le soltó el humo a la cara, ¿eh? Si no, no tendríamos las obras de Picasso. Wow, sí, increíble, increíble, la verdad, como cuestión de coincidencia, la vida, el destino, no sé, porque Sí, sí, hay cosas que son realmente que no tienen explicación, ¿eh? Pues, desde el punto sí, de sí, sí. vista, ¿cómo te explico? De la fortuna de que respiró, no lo envolvieron de una vez y lo desecharon, es Prematuros. increíble, la verdad, increíble. Pensé quizás comentar cómo, claro, una de las cosas que han ayudado a aumentar la supervivencia de los prematuros es, eh, bueno, pues lo que son las incubadoras, ¿no? Que hoy en todos los centros, en todos los países, disponemos de incubadoras, ¿no? El origen de estas incubadoras, ¿a quién se le ocurrió Y lo este preguntan tema mucho, de ¿eh? las incubadoras? ¿Y No quién me de... digas que tienes ese detalle Sí, del origen. O sea, ahí ya voy a apuntarlo, ¿eh? Voy a coger boli porque lo preguntan muchísimo. No, no el origen, pero todas las preguntas de doctor. ¿Usted es pues un lugar donde haya incubadora? Incubadora. Y yo creo que ni siquiera saben qué es, pero interesante. Cuéntanos un poquito, a ver. Pues el origen es súper curioso, ¿eh? Os vais a sorprender de a quién se le a quién se le ocurrió la idea, ya verás. De hecho, sí, 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 todo viene ahora estamos en el contexto de mediados del siglo XIX, ¿vale? Ok. Y hubo un médico francés que se llamaba Paul Denous, que tuvo la genial idea de aplicar algo que ya se hacían en los criaderos de pollos, que era coger una caja de latón de doble pared en la que circulaba agua caliente. Perdona, es que estoy con un poquito No de te tos preocupes, no te y ahora me preocupes. cogí un poco de... Aquí estamos hablando, sería siglo XIX, 1800 y algo, ¿no? 1800. Sí, a mediados del siglo XIX. De hecho, concretamente en 1857. Bueno, pues a este señor, a este médico, se le ocurrió que estas incubadoras que ya se aplicaban para incubar a los pollos, también se podría hacer para mantener caliente al recién nacido. Y entonces otro médico, bueno, de hecho, a él se le ocurrió la idea, pero quien lo puso en práctica de forma un poquito ya más fabricada ya en serie fue un poquito después, en 1878, por un ginecólogo, Stéphane Tarnier, que incluso empezó a hacer pruebas con prematuros, con niños prematuros, y veían que, bueno, pues que el tema funcionaba, ¿no? El tema este de mantener calientes a los niños, que es algo tan importante en las primeras horas de vida, pues funcionaba. Y empezaron a construirlas así en Europa de forma industrial, a finales del siglo XIX, O sea, que lo que se ¿vale? buscaba en ese sentido, lo primero es verdad que el control de temperatura en el Ujú. recién nacido es crítico y la adaptación, ¿no? También la circulación sanguínea, pero bastante artesanal, ¿no? Me llama la atención que uno ve las de hoy en Sí, día, que la ve con tantos botones, y antiguamente me estás hablando de latón y no sé qué, ya sí, tenemos bueno, eran más. muy primitivas. Eran las que utilizaban para los pollos, para criar los pollos y alimentarlos y luego nos los comemos, pero de ahí viene la idea. ¿Qué pasa? Que esta idea se empezó a promover en exposiciones industriales por ejemplo, en 1896, una gran exposición industrial que hubo, pues había uno de los stands que ahí pues se mostró y se pudo ver cómo se exhibían estas primitivas incubadoras. De hecho, fue el doctor, y este es el personaje en cuestión que os quería presentar, el doctor Martin Arthur Cooney, empezó a ir por las exposiciones industriales que se celebraban a nivel internacional y presentaba pues, esta incubadora para demostrar la eficacia
digamos, para lo que en, se había en esas inventado, ¿no? exposiciones. Sí, y entonces incluso solicitó en una ocasión a un hospital municipal, que le prestara, entre comillas, 6 bebés recién nacidos, prematuros, que probablemente iban a morir, y los salvó a todos de una certera muerte. Imagínate, o sea, fue como, tuvo que ir Después, en la práctica, o sea, mira, este bebé que lo está desahuciando, dame que yo lo, con mi aparato, y se llamaba sí, sí. incubadora de una vez, ¿no? O sea, Bueno, incubadora en sí, no sé si le daban yo creo realmente que este sí, nombre, pero bueno, era el nombre que le daban tiene una probablemente foto a... en tu blog que lo llaman como, sí, incubadora, sí, me imagino que sí. Sí, yo creo que así ya le llamaban desde el principio, sí, sí, sí. Como veía que tenía éxito, fue a Estados Unidos y en una exposición que se celebró allá en 1901, estamos a principios del siglo XX, ¿eh? Ya estamos acercándonos Eh, al 2022, ¿eh? ¿El qué, perdona? Que ya nos estamos acercando al 2022. Sí, 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 bueno, y es que ya estamos, son 100, poco más de 100 años para atrás en el tiempo. Ahí él decidió montar, digamos, como un propio negocio de incubadoras, que quizás a nuestros ojos puede quedar un poquito poco ortodoxo. Antiético, ¿no? Sí, porque estaba entre la clínica y el espectáculo. Pero bueno, fue la forma de él demostrar al público y también a la comunidad científica de que esto podía salvar vidas. Sí. Cuenta, cuenta que en aquella época había el movimiento eugenésico, que incluso era aceptado por intelectuales y la clase media, es decir, pensaban que los niños prematuros no había que tampoco hacer mucho para salvarles porque se les consideraban como débiles. Era un pensamiento realmente duro a nuestros ojos, Ujú. pero era así. Y que si no sobrevivían y si morían, pues, Era pues la mejor. naturaleza, ley de la naturaleza, ¿cómo es? Sí, la ley del más fuerte de la naturaleza, ¿no? Exacto. Y que además que si sobrevivían podrían tener graves secuelas y que, bueno, que Sí. se iban a convertir en un poco más que un vegetal. Esta era la idea que tenían en aquel momento. Bueno, no Entonces, escaparía, él, disculpa que te interrumpa, pero no escaparía de la realidad, porque para ayudar a bebé, o sea, no solo que naciera, sino el desarrollo psicomotor, neurológico y todo, pues es verdad que ha avanzado la ciencia, pero bueno, siempre decimos lo mismo, la historia en vez de ser criticada hay que conocerla, eran otras realidades y la verdad es que en su mayoría, me imagino que la mayoría de prematuros o grandes prematuros que uno llama, realmente lo que tenían era secuelas y a los pocos años, pues, o fallecían o estaban bastante dependientes. Y esa es la sí, realidad. sí. De hecho, él pues quiso cambiar esto porque era muy consciente que podían salvarse muchos miles de prematuros y luego la historia ha demostrado que han sido millones de prematuros que se han salvado y se siguen y se seguirán salvando. Y entonces él, pues para, digamos, hacer el toque de atención, lo que montaba un establecimiento a modo de espectáculo en Coney Island, en el sur de Brooklyn, al lado de un parque de atracciones. ¿No? Y allá, el boca a boca, pues bueno, los padres que tenían a un bebé y en el hospital le decían que se iban a morir porque era prematuro, esos desesperados padres lo que hacían era no renunciar a darle una oportunidad a sus hijos prematuros, los cogían incluso ellos mismos y se los llevaban ahí a la feria, a este parque de atracciones, pero veréis que era como simplemente como cualquier parque de atracciones que podamos ir ahora y tú entras allá y pues ves una atracción y estaban ahí las incubadoras puestas y a los niños prematuros ahí dentro y Y de una hecho foto contrató a curiosa nodrizas. con la foto que de verdad que se ve que es una foto, bueno, un stand bien montado. Mm. Una cosa, dentro de estas incubadoras que se ven en esta foto, son bebés, o sea, vivos, estaban ahí salvándose en ese momento, Sí, sí, digamos. eran prematuros que llegaron ahí vivos, los pusieron y claro, el doctor Cunil contrató a nodrizas, médicos, Sí. enfermeras, eh, cuidadosamente uniformadas con blancos y almidonados uniformes. O sea, daban una presencia, ¿no? Y además ofrecían un exquisito cuidado las 24 horas del día a estos niños que estaban en las incubadoras, que los mantenían a una temperatura de más de 36 grados, O sea que esto ¿vale? era quizás no lo han llamado así nunca, pero era la primera unidad de neonatología
Sí, sí, Es la realidad, porque todo aséptico, se ve una foto súper limpia, muy, lo que tú sí, dices, muy sí, sí, sí. cuidado. O sea, la verdad es que se ve, yo te digo que incluso parece una foto de un hospital de la época, o sea, muy, muy bien, o sea, para ese entonces. Sí, 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 sí. Incluso imagínate lo avanzado de su idea, que él insistía en los beneficios que tenía la leche materna, en los beneficios que tenía el abrazar y besar, el contacto directo piel y piel con los niños Sí, prematuros. Todo esto lo promocionaba ahí en este sitio. Sí. muy bien, muy bien. La verdad es que, mira, tengo, es- esto es ya finales del siglo XIX, ¿no? Más o menos, la verdad es que No, no, bueno, esto ya cuenta que ya es en el siglo XX, siglo XX, porque claro, siglo XX, sí, pero mira, es una foto curiosa, muy interesante. Para nosotros que hacemos, bueno, que sacamos los bebés, yo creo que esa es la primera unidad de neonatología, porque si son las primeras incubadoras y que es la realidad, mira, muy, muy- cuenta que esto lo tenían casi como un espectáculo. Estaba dentro de un parque de sí, atracciones y él no cobraba nada a los padres. Lo único que costeaba el trabajo con el dinero de los espectadores que acudían allá a verlos, que cobraban como una entrada de 10 y 25 centavos de aquella época, ¿eh? Y era como un espectáculo más como el que tenían al lado, digamos, ¿no? Sí, sí. imagínate. Y sí, bueno, y Y, fue la forma de llevar alzar la voz y ver que los prematuros no se desahuciaran, o sea, que el que lo vea mal a un principio, pues mira, logró que esos prematuros no se dejaran morir, ni, lo veo bastante. bueno, pues mira, te voy a dar solo un dato. Durante 40 años él se le acredita que salvó la vida a más de 7.000 recién nacidos prematuros con una tasa de supervivencia del 85%. Guay, O sea, altísimo. Para la época, o sea, increíble. es increíble, es increíble. Claro, luego esto llevó, pues claro, los buenos resultados hicieron que poco a poco la comunidad científica pues empezara a adoptar estas incubadoras en sus propios hospitales hasta que al final se generalizó pues hasta el día Sus, de hoy, ¿no? Ujú. muy bien, muy bien. Ah, y por cierto, ¿sabes a quién contrató también? Hay un personaje muy curioso que seguro que conocéis todos, que también contrató, de hecho, tenía en su nómina de trabajadores a un joven Cary Grant. calidad. ¿Sabes al actor? Al Cary Grant. Sí, sí, sí. Antes de que fuera una superestrella de Hollywood, Claro, él, porque como era un espectáculo, ¿no? claro, y a él le había contratado para que por fuera voceando a todo aquel que pasaba por la feria, que pasaran señores, pasen señores y vean. Imagínate, o sea, que eso lo lanzó al estrellato. Bueno, no sé si fue esto, pero ahí lo teníamos, ¿eh? Tenía ojo para eso también, ¿eh? Tenía ojo para ver, oye, este arrastra masa, o bueno, quería vender su espectáculo, ¿no? Sí, sí, Interesante. sí, sí. Y en este sentido, mm, esos bebés recién nacidos, ¿cómo, o sea, se valoraban? Bueno, yo sé que tienes algo más ahí adicional de lo del test de Apgar, ¿no? Algo así, pero Sí, ¿cómo surge esto? O sea, que, porque claro, no había esa especialidad en neonatología, pues los bebés todos se catalogaban como prematuros, me imagino que todos iguales, ¿no? O sea, en las mismas condiciones, pero no lo serían. Tendrían que tener como una forma de clasificarlos y poder tratarlos diferentes según su estado, ¿no? sí, bueno, de hecho ahora ya todos hemos incorporado en nuestra clínica práctica el test de Apgar. Supongo que a alguno le sonará el test de Apgar. Sí, sí, Este test, Apgar no es más que un acrónimo, es un acrónimo cogido con las 5 palabras que significan apariencia, pulso, gesto, actividad y respiración. De ahí vienen las 5 letras de APGAR, ¿no? Es un acrónimo que apareció en 1962 y se puso este nombre como un poquito, primero para recordarnos qué es lo que teníamos que valorar en un recién claro. nacido cuando nacía, ¿no? Sí, Y un poquito en reconocimiento a la persona que inventó estas 5 valoraciones tan importantes que se hacen al minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Es un test muy importante que nos ayuda, digamos, a valorar si este recién nacido se encuentra bien o puede haber algún problema y si hay algún problema, qué medidas tomar, ¿no?
Eh, y se debe el nombre a la persona que lo estableció. sí, de hecho fue una mujer que se llama, o se llamaba Virginia Apgar. Y Mira, esta mujer nació a principios también del siglo XX, de hecho iba para cirujana, pero al final le convencieron que fuera para anestesista y se convirtió incluso bueno, en la primera mujer en dirigir una unidad de anestesiología en un hospital de Columbia. ¿Eh? Y claro, ella empezó a fijarse que en la sala de partos, claro, habían muchos niños o recién nacidos que los daban por muertos y los dejaban morir, como explicaba antes, pero realmente se les podía ayudar, ¿no? Y entonces empezó a pensar, bueno, una forma de valorar el estado de estos niños y valoró estos 5 signos que acabo de explicar. A cada signo le daba una puntuación. Por ejemplo, el 0, el 1 o el 2, ¿no? ujú, Por ejemplo, depende cómo nacía, si la apariencia era correcta, el color de la piel y le la daba apariencia dos. era correcta, le daba 2 puntos, ¿no? Si al pulso estaba bien, que no estaba con las pulsaciones bajas, bradicárdico, pues entonces le daban un 0, un 1, un 2, ¿no? Un 2 era lo máximo de bienestar, ¿no? Claro. Y O sea así que lo todas las máximo de un puntuaciones. Apgar son 10, ¿no? Un 10, ¿no? En 10 significa... Sí. Lo interesante es que ella con su apellido, o sea, logró ese acrónimo de apariencia, pulso, o sea, es interesante. O eso, bueno, también yo te estoy haciendo preguntas un poco que tendría que estar ahí, pero fue ella misma, o sea, ella eh, creó o identificó esas variables y después me imagino que vino alguien y dijo, bueno, en homenaje a la que lo descubrió, vamos a tratar de hacer un acrónimo que corresponda a su apellido, ¿no? Me imagino que Bueno, de hecho ella estuvo muchos años estudiando esto y cuenta que empezó a llegar a varias conclusiones, empezó a recoger muchos casos, ¿no? De hecho siguió entre 1952 y 1956, solo en estos 4 años, estudió a 15.000 recién nacidos, el test de Apgar, y llegó a la conclusión, bueno, a varias conclusiones interesantes. Una, por ejemplo, es que los niños que nacían vía vaginal y con la cabeza abajo, encefálica, puntuaban con un promedio de 8, de 8 sobre 10, ¿no? Mientras que los que nacían de nalgas puntuaban menos, con una media de 6, ¿no? Aquí ya veían que el parto. depende cómo iba a ser el parto vaginal de cabeza o de nalgas, influía luego en cómo iba a salir el bebé. Exacto. Sí, luego también incluso asoció que los que nacían mediante cesárea mostraban mayor vitalidad, con un promedio de 8, que si se realizaba, por ejemplo, a la madre también una anestesia, la peridural, ¿no? Una anestesia locorregional, no una anestesia general, Ujú. pues entonces también había diferencias a la hora de tener un test de Apgar superior, ¿no? Y bueno, empezó a estudiar, recoger casos y claro, era incontestable que la eficacia, digamos, de este test, que de hecho pues ya se acabó aplicando hasta Y nuestras todavía, fechas. ya de hoy Sí, lo sí. tenemos ahí puesto. Yo creo que lo que se logró con todo eso es que además de saber que los prematuros se podrían ayudar pues con esto de la incubadora, poder estratificarlos, separarlos según el tipo de prematuro y aportar alguna ayuda muy ya dirigida, muy individualizada, pero yo creo que siempre te digo con todo lo que nos presenta, es que aunque ya esta historia se remonta ya al siglo XX, o sea que ya Sí, es, hace 50 años, o es- 60, 70, no más. es nada, o sea, con todos los cuentos que nos tiene de hace 1000 años, pero las herramientas que tenían antes no son las de ahora, que lograban hacer, o sea, nosotros, a mí por lo menos como ginecólogo y que estamos en centros, por decirte, de primer mundo y muchos avances, sorprende que con tan poca cosa eh, lograran tanto y que se mantenga en la actualidad, porque se basa casi todo en lo que ellos encontraron, o sea que es muy sorprendente, ¿no? Muy, de hecho es gratificante ver cómo esas cosas se mantienen en el tiempo. Bueno, yo la verdad que Sí, sí, el sí. tema de hoy lo he disfrutado mucho, ¿eh? Ya tengo
ya tengo herramientas para, bueno, para alentar a toda esa madre y familia y pareja con estos bebés prematuros que, como tú dices, gracias a todos esos avances, bueno, se salen adelante, pero el mensaje final es ese, que la idea es evitarlo y como tú dijiste, lo más importante es seguir el control prenatal, los consejos de su ginecólogo, del personal sanitario que esté llevando el control, independientemente de donde se encuentren, porque son ellos los que van a poder adaptar mejor los medios que tienen a su alcance, ¿no? No todo el mundo Sin cuenta con duda, medios tope, pero hoy en día esos casos se manejan bastante bien en la gran mayoría de países. Así que bueno, yo te tomo la palabra. Yo creo que sería muy interesante hablar sobre partos y cesáreas. Quizás en la próxima entrega mm, de Francisco Javier Tostado aquí en tu espacio, tocamos ese tema que también da para mucho, ¿eh? Da para mucho porque, bueno, yo siempre digo los embarazos son bueno, cuando van todo bien, pues van a acabar o en un parto o una cesárea. Entonces es un tema que a la final las embarazadas, la familia, todo el mundo lo discute. Así que bueno, agradecerte una vez más a todos los que llegaron hasta el final de este vídeo, que te sigan en las redes. Bueno, tienes tu blog que lo has puesto fácil, como siempre decimos, que es tu nombre, Francisco Javier Tostado, y el grupo de Facebook, ¿no? Me corrige que también es Francisco Javier Tostado, grupo de Facebook. Instagram también está. O sea que, y que por supuesto que compren tu libro, que tiene cuatro, ¿no? Cuatro libros. Se dice fácil. Yo me recuerdo la vez que estabas en tu primer libro y mira dónde has llegado. Así que bueno, muchas gracias, Francisco, no, nada, encantadísimo como siempre. por compartir con nosotros. Y bueno, ya a todos nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima entrega.